tal amigos? Mi nombre es Ricardo Vázquez Kunze y este es su programa Hojas Contadas para Congreso Televisión y Radio Congreso. Este es un programa que tiene por objeto difundir la labor del Fondo Editorial del Congreso del Perú. El 17 de diciembre de 1996, una gavilla de terroristas irrumpió en la residencia del embajador japonés. Ese día se celebraba una espléndida fiesta en honor al emperador del Japón. Durante más de 120 días, los terroristas mantuvieron en cautiverio a 72 personas, hasta su rescate el 22 de abril de 1997 por la exitosa operación Chavín de Huántar. Rehén por siempre del almirante Luis Gianpietri Rojas, rehén del MRTA en la residencia del embajador japonés, es el relato de esos terribles momentos. La primera parte de este programa nos cuenta la experiencia del almirante en la lucha contrasubversiva. Al principio, como todos los que estuvimos allá, pues, tuvimos temor. Yo estaba con Marcela, con mi mujer, y después la dejaron salir. Y fueron muy agresivos con nosotros, los militares particularmente. Ahí lo cuento en el libro. Y eso un poco que fue, digamos, infundiéndonos a nosotros un pensamiento futuro de qué es lo que podía pasar. Comenzamos a visualizar el futuro y pensamos que en cualquier solución que tuviese un contenido militar, por lo menos el 30% de nosotros iba a morir. Entonces, inmediatamente yo dije, bueno, yo puedo estar en ese 30%. Y comencé a hacer mi balance final con Dios, ¿no? Sí, bueno, tengo que prepararme para esto, porque había una premisa que la mayoría, yo diría casi el 100% de nosotros tenía en mente, ¿no? La mayoría querían una solución no militar, pero sí teníamos el pensamiento de que había que prepararse para una solución militar y la posibilidad de no salir vivos de esto, ¿no? Y ahí uno pasa un poco por las etapas, y lo digo en el libro, de un enfermo terminal que se entera que tiene cáncer, que se asusta, que se molesta, que le da ira porque él tiene el tema, y después va pensando ya en que esto es una cosa sin solución y comienza a prepararse para el bien morir. Debido a su experiencia militar, el almirante Gianpietri fue una pieza muy importante en la misión de rescate, la Operación Chavín de Huántar, una de las más exitosas del mundo. El almirante hizo llegar desde dentro de la embajada información muy valiosa para el éxito de la operación. En ese contexto hay una historia muy interesante sobre su esposa Marcela. Marcela era una mujer muy serena, muy inteligente, con inteligencia predictiva, o sea, que es una cualidad. No todos los de inteligencia tienen esa cualidad. Ella tenía esa posibilidad. Cuando yo vi su dedicatoria, dije, esto ha sido forzado por el servicio de inteligencia. Nunca me había dicho lo que dice ahí, con amor, para que recuerdes mi noche sin ti. O sea, no ese era el temperamento de ella, ¿no? Pero sí me dio una alternativa, porque yo ya tenía la certeza de que me estaban escuchando, pero no tenía cómo responder. Pero por lo menos sabía que en algún momento me decían, vamos por ustedes, y ya algo se podía arreglar. Pero al recibir la guitarra, entendí que ya no era solamente el escucharme a mí, sino que yo pudiera transmitir también afuera. Y eso me alentó mucho más, porque ya pude dar ideas, en algunos casos, de por dónde entrar, cómo hacerlo. Y yo, por otro lado, de plantear la situación real, no solamente de los terroristas y su armamento, sino de nuestros amigos rehenes. Hay que tener en cuenta que hay una parte al final en que yo les digo, tenemos más de 100 días aquí. Ya muchos están perdiendo el temperamento, y eso era lo más terrible que nos podía pasar, porque
alguien se podía descolocar y pretender hacer una acción propia. Nosotros ya habíamos aceptado como conjunto que el Estado peruano no se podía arrodillar ante los anteriores, no importa lo que pudiera pasar. Ese era nuestro sacrificio para el Estado peruano. Si eso hubiera sucedido y hubiera estado otro presidente que no hubiera sido Fujimori, yo no tendría por qué alabarlo a él. Me quitó la comandancia general, a mí me hubiera correspondido hacerlo, en buena hora. Pero él tenía claro cuál era su función de estadista. Y nosotros teníamos claro de que el Estado nunca se puede arrodillar ante un negociado con terroristas. Y que si eso significaba perder la vida, pues había que perderla. Rehén por siempre ha sido editado en inglés y japonés. En inglés, sin embargo, tiene otro título, 41 Seconds to Freedom. La razón nos la refiere en la entrevista el almirante Gianpietri. Cuando se produce la primera explosión dentro de la embajada, hubo una demora de 41 segundos que se nota cuando en la conversación de Fujimori, cuando dice, ya, ¿por qué no comienza? Comenzaron, pero no explotó la primera carga. Entonces, pero tenían 2 o 3 formas de explotar, le hicieron en la segunda. Y esos 41 segundos es lo que dan el título a esta parte del libro. Esos 41 segundos, después vino la explosión y eso lo relato en el libro, fueron importantísimos, pero desde el punto de vista periodístico y de venta de libros, era más atractivo 41 Seconds to Freedom que Hostage Forever. Está publicado en japonés, está publicado en inglés, está publicado en español y acabo de hacer que un amigo mío lo publique en italiano y quiero, si Dios me da vida y salud, presentarlo en la zona donde nació mi abuelo, que es en Parma. Ojalá lo pueda hacer, o si no, pues ya mis hijos lo harán, pero creo que un poco devolver a mis ancestros algo de mi historia de vida en el Perú, ¿no? Efectivamente, el nombre del tema no es un incidental. Yo lo busqué porque siento que esto no ha terminado todavía, por varias razones. Una, porque en el caso específico de los comandos de Chahín de Huántar, el juicio todavía no ha terminado. Hay todavía una acusación pendiente con el coronel de la policía al que se indican como ejecutor valga la redundancia, de la ejecución extrajudicial, Zamudio, que no ha cerrado, o sea, falta todavía el dictamen final de la Corte Suprema, cual quiere decir que nosotros podemos ser llamados nuevamente, ya no como implicados, ni los comandos tampoco, porque eso sí se ha quedado sellado, que los comandos no tenían nada, para ser testigos. Y ser testigo, yo he acudido no es el primer juicio, tengo varios que me han hecho antes de mi vida política y después de mi vida política, que son 6, 7 horas de preguntas de fiscales, procuradores, abogados de parte, los jueces, los 3 jueces que te juzgan, y son 6, 7 horas que estás sentado frente a un interrogatorio fuerte. Y eso produce lo que yo le he llamado un lucro cesante espiritual, que es una enfermedad que se extiende a la familia. Recuerde usted que puede encontrar este y otros libros publicados por el Fondo Editorial del Congreso del Perú en el Jirón Guayaga, 358, Cercado de Lima. La atención es de 9 de la mañana a 1 de la tarde y de 2 a 5 de la tarde. También los puede encontrar en las principales librerías del país. En esta última parte de la entrevista,
El almirante nos refiere el calvario que ha tenido que pasar durante los últimos 20 años posteriores al rescate en la embajada. También nos habla emotivamente sobre su amada esposa Marcela. Siempre estuvo conmigo. Marcela tenía una virtud y un gran defecto. Se comía los temas, pero siempre estaba lista para apoyar. Mi suerte dentro de la vida fue haberla conocido y haber vivido 50 años y 2 semanas con ella. Fue una cosa sumamente importante porque tenía mucha alegría, era muy lúcida, era sumamente inteligente, una mujer muy cultivada, leía todos los periódicos, más que yo. Ella me contaba a veces las historias y al final fue muy difícil porque yo estaba en el Congreso sabiendo que ella ya estaba mal. Su enfermedad duró como 5 años, una enfermedad muy destructiva, que son ese tipo de enfermedades que no solamente destruyen al enfermo, sino destruyen a la familia también. Pero nunca se quejó. Nunca se quejó hasta el final, en que cuando le quisieron hacer una traqueotomía, así con la dificultad que tenía para hablar, dijo, ya no. Y eso un poco que aceleró su mal. Muy deteriorada, murió pero lúcida. Monseñor Cipriani llegó a hacerle los santos óleos, eran muy amigos, lo quería mucho y yo también lo quiero mucho. Desde esta hermosa biblioteca, la Biblioteca César Vallejo del Congreso de la República, me despido hasta otra emisión de Hojas Contadas. Hasta luego.